preguntarles si me escuchan bien. Muy bien. Sí, hermano, se escucha bien. Excelente, gracias. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio de la Carta a los Romanos. El anterior domingo habíamos hecho la introducción y habíamos visto la naturaleza del Evangelio y habíamos visto que Dios declara justo a todo aquel que se le acerca recubierto de la justicia de Cristo. Habíamos hecho la pregunta, ¿cuál es la justicia que Dios exige? ¿O qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios, hermanos, es lo que Dios demanda o lo que Dios requiere para que alguien pueda entrar en su presencia. Y también habíamos visto la anterior semana que nadie puede entrar en la presencia de Dios si no viene recubierto o revestido con algo que Pablo llama la justicia de Dios, o la palabra que utiliza es vicario sinei. Y también habíamos visto que para entrar en la presencia de Dios, para que Dios nos acepte en su presencia, es indispensable ir con la justicia de Cristo en nosotros, ¿no? No con una justicia parecida, no con una justicia similar, sino con una justicia exactamente igual a la que Dios pide, que es su propia justicia. Y este punto había sido estudiado la anterior semana. Y hoy vamos a continuar, hermanos, con la universalidad del pecado, ¿no? Que el pecado es una condición natural de todo hombre, es una realidad en este caso que afecta a toda la raza humana, ¿no? Este es el tema que vamos a ver hoy en la mañana. No voy a entrar en muchos detalles por dos razones, por temas de tiempo, porque esto sería un estudio muy largo, y porque hemos tenido una serie donde hemos estudiado la depravación total del hombre. Por lo tanto, sin dejar de pasar por todo el contenido del libro de Romanos, van a haber algunas partes que no van a tener mucho detalle. Bien, seguimos. Dios es justo, hermanos, esto hemos estudiado, que Dios es justo al manifestar su ira contra los hombres. Porque tanto judíos como gentiles se han rebelado contra él. Entonces hemos visto que Dios es santo y que al mismo tiempo es justo. Y tanto su santidad como su justicia se ponen de manifiesto al tratar con un hombre que ha caído, con un hombre que ha pecado. Entonces, lo que se nos viene a la mente ahora es que si Dios ignorase el pecado, no sería un Dios santo. Y si no juzgase el pecado, tampoco sería un Dios justo. Entonces, en su gracia infinita, hermanos, Dios ha provisto el único sacrificio aceptable y suficiente en este caso para que el pecador pueda escapar de esta condenación que resulta del pecado, ¿no? Entonces, primero, Dios es justo al manifestar su ira contra los hombres. Y vamos a leer ahora la palabra Romanos, el capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el 32. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 32. La palabra de Dios dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas.
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bien, hermanos, cuando uno lee estas líneas, cuando uno lee esta porción de la escritura que hemos leído, y todo el diagnóstico que hace Pablo acerca del corazón del hombre, la tendencia natural del corazón del hombre, la tendencia natural de cualquiera de nosotros, es decir, qué bien que yo no soy así, ¿no? La tendencia natural de cualquiera de nosotros es decir, pucha, qué bueno que yo no soy nada de eso, ¿no? Cuando leemos todas estas calificaciones llenos de envidia, homicidios, engaños, malignidades, o sea, la tendencia del corazón siempre es que nosotros somos mejores, ¿no? Que no estamos tan en ese grupo. Pero Pablo nos muestra claramente que todos estamos en este grupo. Tanto judíos como gentiles, como los malos, los odiadores, los que se creen buenos, etcétera, todos están en este grupo. Y Dios es justo al manifestar su ira porque los hombres rechazan la revelación que Dios les dio. Y esto hemos leído en los versículos 18 al 25. Dios es justo, hermanos, al manifestar su ira porque todos se han rebelado contra Dios. Dios es justo al manifestar su ira porque los hombres se han corrompido moral y espiritualmente. Segundo punto. Y esto lo hemos leído claramente desde los versículos 26 al 32, cuando Dios manifiesta su ira porque todos nosotros, la humanidad entera, se ha corrompido moral y espiritualmente. Entonces, hermanos, Dios es justo al manifestar su juicio contra los gentiles porque estos se han rebelado contra él. Eso es lo que acabamos de leer y lo que leemos en el capítulo 1, ¿no? Ahora vamos a leer el capítulo 2 desde los versículos 1 al 16, donde vamos a ver que los gentiles tampoco se salvan. Entonces el capítulo 2 comienza con el versículo 1 y dice lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien, en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que les es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, hermanos, esta porción que acabamos de leer desde el versículo 1 al 16 en el capítulo 2 nos muestra que Dios es justo al manifestar su juicio porque juzga según la realidad. Todo ese diagnóstico que hemos leído, toda esa revelación que nos hace el apóstol Pablo acerca de la condición del hombre, muestra que Dios es justo al manifestar su juicio por la condición en la cual nos encontramos, ¿no? También dice la palabra en los versículos 3 al 4 que Dios es justo al manifestar su juicio porque Él ha sido benigno y paciente. En tercer lugar, Dios es justo al manifestar ese juicio que hemos leído porque obra según justicia. Y esto nos dicen los versículos del 5 al 10. Por lo tanto, podemos concluir que el juicio de Dios es justo. Nadie le va a poder decir a Dios, ¿sabes qué? Conmigo te has equivocado. Nadie le va a poder decir a Dios, me has juzgado injustamente. O yo sí te quería buscar y tú no me dejaste. Nadie va a poder decir eso. Eso está claro según este texto. Vamos a leer, hermanos, una vez más el versículo 5. Romanos 2:5, y dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, el juicio de Dios, hermanos, incluye las obras de los hombres, claramente. Hemos leído del 6 al 10 que es Dios quien incluye las obras de los hombres en su justo juicio. Y Dios es justo al manifestar su juicio porque no hace acepción de personas. Y esto hemos leído en los versículos 11 al 16. En tercer lugar, hermanos, Dios es justo al manifestar su juicio contra los judíos porque los judíos se han rebelado contra él. ¿Y dónde vamos a leer esto y dónde vamos a ver esto? En Romanos 2, del 17 al 29. Vamos a leer ahora los versículos 17 al 29. Antes quiero hacer una pregunta. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Estamos bien, hermanos? Sí, hermano. Muy bien. Sí. Perfecto. Bien. Vamos a hacer un inventario de preguntas, hermanos, porque la verdad que el estudio del libro de Romanos incluye muchas preguntas, muchas dudas. Así que yo les agradezco que puedan ir anotando todas las preguntas que tengan para que vayamos haciendo un inventario de preguntas del libro de Romanos y podamos ir respondiéndolas una a una. Romanos 2, del 17 al 29, dice, he aquí, ahora empieza a hablar de otro grupo, ¿no? Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro,
¿no te enseñas a ti mismo? Wow. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se debe adulterar, ¿adulteras? Qué buenas preguntas, ¿no, hermano? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare, si pues el incircunciso guardare las enseñanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bien, esto que acabamos de leer es para los judíos. Y Pablo los desarma por completo. Y claro que los judíos lo quieren matar a Pablo por lo que les acaba de decir. Porque los judíos en esa época se creían santos y se creían salvos solo por dos cosas. Ellos no se creían pecadores de ninguna manera por dos motivos. Primero, porque eran descendientes directos de Abraham. Y según ellos, con ser descendientes directos de Abraham, ya eran un pueblo escogido, un pueblo santo, un pueblo redimido. Aunque no hagan nada, aunque se porten como diablos. Eran descendientes de Abraham. Y segundo, porque tenían la ley y eran conocedores de la ley. Ellos creían que por esas dos ventajas, y sí que son ventajas, ellos eran salvos. Ellos no eran pecadores. Si tú le preguntabas a un judío, ¿tú eres un pecador? Él te dice, de ninguna manera. No, porque yo soy descendiente directo de Abraham y yo tengo la ley. Yo soy judío. O sea, yo soy salvo. No soy pecador. Tengo mis pecaditos, pero en el fondo soy salvo. Ese es el pensamiento de los judíos. Y Pablo viene, hermanos, a perforar esta teoría. Pablo viene a desarmar esta creencia, esta falsedad, ¿no? Y les dice, no, ustedes son igual de pecadores y están en problemas. Dios es justo al manifestar su juicio contra los judíos porque han desechado la ley. Y eso les dice en los versículos 17 al 24. Y también les dice que Dios es justo al manifestar su juicio contra los judíos porque han despreciado sus privilegios espirituales. Del 25 al 29 leemos eso. Dios es justo para manifestar su juicio. Y Pablo, hermanos, les recrimina a los judíos por su incongruencia. Primero, por enseñar a otros lo que no se enseña a sí mismos. Segundo, por predicar que otros no hagan lo que ellos hacen. Tercero, por hacer lo que prohíben que otros hagan. Cuarto, por su ambivalencia religiosa. Y 5, por su superficialidad en el manejo de la ley. Todo esto que acabo de decir, usted puede leer en los versículos 21 al 23. Por lo tanto, toda la humanidad está perdida en las tinieblas del pecado. Ni los judíos, ni los gentiles,
ni los que se creen santos, ni los que, o sea, todos están perdidos en las tinieblas del pecado, sin excepción. O sea, la conclusión de todo esto, de este diagnóstico que hace Pablo, a través del Espíritu Santo, es que el hombre es esclavo del pecado y solo Dios puede librarlo de esa esclavitud. Y Dios, hermanos, es justo en condenar la maldad y el pecado. Por lo tanto, Dios es justo en pronunciar una sentencia contra el hombre pecador. Entonces, hermanos, tanto judíos como gentiles son culpables de haber rechazado la revelación que Dios les ha dado. Pero Dios, este pero es muy, bendice mucho, pero Dios, hermanos, en su misericordia, ha provisto el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia que dice que todo aquel que cree en Cristo y en su obra expiatoria es perdonado y es hecho heredero de la vida eterna. Entonces hemos leído en Romanos 1 del 18 al 32 que Dios es justo al manifestar su ira contra los pecadores. Hemos visto que Dios ha dado a conocer al hombre todo lo necesario para que éste tenga comunión con Dios. Y a pesar de eso que ha hecho Dios y que Dios se ha revelado a los hombres, porque Dios, hermanos, recordemos, no es un Dios oculto, no es un Dios escondido. Dios se ha revelado a los hombres. Dios se ha revelado a través de su creación, se ha revelado a través de su palabra y ha enviado a su Hijo a este planeta, a Cristo. Entonces Él se ha revelado con todos nosotros. Por lo tanto, el hombre no tiene ninguna excusa delante de Dios. No puede decir nada. No, lo que pasa es que yo no sabía. No. O sea, tú sabes todo. Tú ves la creación, tú tienes la Biblia y sabes que Cristo vino a este planeta y sabes su palabra porque la has escuchado. No hace falta que hayas vivido en los tiempos de Jesucristo. O sea, ninguno ha necesitado para escuchar la palabra de Jesucristo vivir en esa época, porque ha conocido por experiencia la revelación que Dios nos ha dado. A todos nosotros Dios nos ha revelado quién es, hermanos. Y a todos nosotros Dios nos ha revelado qué es lo que quiere de nosotros. Y a todos nosotros nos ha revelado qué es lo que Dios nos demanda y qué es lo que nos pide en su ley. Y nos ha revelado también por su creación qué es lo que debemos hacer nosotros en todos los días de nuestra existencia. Por lo tanto, no tenemos ninguna excusa. Entonces, en lugar de glorificar al Creador, en lugar de honrar al Creador, en lugar de obedecer al Creador, a Dios, el hombre, lo único que ha hecho, hermanos, es hacer lo contrario. Le ha rechazado, se ha rebelado y se ha degradado tanto, hermanos, espiritual como moralmente, que vive en un estado, como dice la teología, en un estado de depravación total. Ahora, la depravación espiritual del hombre, hermanos, es tan completa, por eso se llama total, es tan completa que es capaz de cometer cualquier tipo de pecado en cualquier momento de su vida. Y nos encanta juzgar, ¿no es cierto? Uy, dice que el talcito había hecho esto. Uy, dice que había robado. Dice que cuando estaba en la aduana había robado. Dice que estaba andando con esa mujer. Dice que se había metido con esta otra. Dice que esto, dice que el otro. Y empezamos a juzgar nosotros, ¿no? Y a decir, uy, mira, este había hecho esto, este había hecho el otro. Pero el hombre en general no ha robado, si es que no ha robado, porque no ha tenido la oportunidad. Porque en su corazón es un ladrón. O sea, no le ha puesto cuernos a su esposa, no porque sea un santo, sino porque no ha tenido la oportunidad probablemente. Pero en su corazón está el adulterio. Y así podemos seguir con uno y con otro pecado. Eso es lo que llamas la depravación total, completa del hombre. Que puedes hacer cualquier tipo de pecado en cualquier momento de tu vida. Puedes asesinar, sí, puedes asesinar. Sin ningún problema. Esa es la capacidad, ese es
potencial de pecado que tiene el hombre. Pablo nos dice que Dios ha intervenido de manera judicial y ha entregado al hombre a prácticas terribles, hermanos. O sea, es una intervención judicial en la cual Dios te pone un chip, te pone un candado y te entrega a la inmundicia que tú quieres, ¿no? Dios los entrega. ¿Quieren inmundicia? Aquí está su inmundicia. 1:24. Romanos 1:24. ¿Quieres pasiones vergonzosas? Aquí están tus pasiones vergonzosas. 1:26. Dios los entrega a una mente reprobada, hermanos, como producto de este juicio. 1:28 leemos eso. Esto muestra claramente que Dios actúa de manera soberana judicialmente. O sea, esto es tremendo, hermanos. Ahora, en Romanos capítulo 2, del 1 al 29, Pablo presenta la situación del judío religioso. El judío religioso que se cree salvo, que se cree santo, que se cree descendiente de Abraham, que se cree santo porque tiene la ley, y le dice que él también está en condenación. Le dice, ¿sabes que tú tampoco estás bien? Y obviamente el judío lo quiere matar a Pablo, ¿no? La conclusión de Pablo, después de estos 2 capítulos, hermanos, es que está actuando de fiscal acusador, ¿no? Está acusando, y son las acusaciones de Dios en realidad, ¿no? Y en Romanos 3:9 dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Oh, ¿somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, ¿no? Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Porque la tendencia natural del hombre es que cuando Pablo hace esa acusación contra los judíos, los otros dicen, ah, bueno, sí, ellos, nosotros no. No, ¿sabes qué? Tú también, dice, ¿no? Porque está escrito que no hay justo ni aún uno. ¡Wow! No hay justo ni aún uno. Ni uno. ¿Cuál es la prueba de que no hay justo ni aún uno? ¿Cuál es la prueba fehaciente de que no hay justo ni aún uno, hermanos? ¿Quién me dice eso? ¿Cuál es la prueba irrefutable que tu abuelita que pensabas que era buena, no es buena? Que todos hemos heredado el pecado adámico. Pero ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba, hermano? De que no hay justo. La prueba, hermano, que es la muerte misma, la muerte del hombre. Exactamente. Esa es la prueba. La prueba es que todos morimos, hermano. Todos morimos. No hay nadie que no muera o que no vaya a morir. Todos estamos bajo esa consecuencia, bajo esa consecuencia del pecado que dice la palabra, no hay justo ni aún uno. Claro que no hay injusto ni aún uno, porque ¿sabes qué pasa? Todos morimos. Esa es la prueba. Romanos 3, bueno, hay más pruebas, ¿no? Pues esta es una sola. Romanos 3, 22 al 23 dice, no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y aquí tenemos una definición, se podría decir, de que es nuestro pecado. ¿De qué es nuestro pecado? ¿Y por qué tiene que ver fundamentalmente con Dios? Principalmente con Dios, porque ofendemos a Dios cuando pecamos, no tanto con el hombre, ¿no? A Dios deshonramos cuando pecamos. A Dios no reverenciamos cuando pecamos, ¿no? Entonces, cuando Pablo describe, hermanos, los pecados de su propio pueblo en Romanos 2:24, ¿no? Y empieza a hacer todos los pecados del pueblo, el clímax de su acusación, o la parte más alta de su acusación, es el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros. En realidad, esa es la principal acusación que Pablo, ese es el clímax, digamos, que Pablo hace. Dice, ¿saben qué? Cuando ustedes están pecando, no es que están haciendo mal a su hermano, no es que se está haciendo mal a ustedes mismos, no. Lo que están haciendo es que están blasfemando el nombre de Dios. Lo que hace que el pecado sea pecado no es que hieras a otra persona o que te hieras a ti mismo, sino que estás blasfemando el nombre de Dios. Y eso, hermanos, es lo grave. Eso es lo grave del pecado.
que estás pisoteando el nombre de Dios. No te importa nada. No te importa nada. Sigues con ese rencor contra tu hermana, contra tu hermano, y estás pisoteando el nombre de Dios con eso, ¿no? Esta es la mayor maldad y la mayor atrocidad del universo. ¿Cuál? Que la gloria de Dios no sea honrada. Esa es, hermanos, la consecuencia y el problema más grave del pecado. La gloria de Dios no es honrada. Hay más cosas, claro que hay más cosas. ¿Qué más cosas puede haber? Que la santidad de Dios no es reverenciada cuando pecamos. Que la grandeza de Dios no es admirada. Que el poder de Dios no es alabado. Que la verdad de Dios no es buscada. Varias consecuencias del pecado, ¿no, hermanos? Que la sabiduría de Dios no es apreciada. Y puedo seguir, hermanos. Que la belleza de Dios no es atesorada. Que la bondad de Dios no es disfrutada. No se confía en la fidelidad de Dios. No descansamos en las promesas de Dios. Los mandamientos de Dios no son obedecidos y son tenidos en cuenta como nada. La justicia de Dios no es respetada. La ira de Dios no es temida. La gracia de Dios no es valorada. La presencia de Dios no es apreciada. La persona de Dios no es amada. Y puedo seguir toda la tarde diciendo lo que ocasionamos en nuestro actuar cuando pecamos, en nuestra relación con Dios cuando pecamos. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer ahora, hermanos, es ¿por qué las personas nos podemos indignar emocionalmente, moralmente, y nos indignamos? ¿Ante qué cosas? Ante la pobreza, ante un feminicidio, ante una violación, ante un abuso infantil, ante la explotación, ante la injusticia del hombre contra el hombre, ante, no sé, cosas que el hombre pueda hacer tremendas. Nos indignamos, ¿no? Nos indignamos, pero queremos explotar en nuestro corazón cuando vemos todas estas cosas. Y no tenemos ningún remordimiento o muy poco remordimiento o muy poca indignación cuando pecamos y menospreciamos tanto a Dios. ¿Se han puesto a pensar en eso? Es tremendo esto que acabo de decir, hermanos, porque somos capaces de indignarnos de pecados tremendos, ¿no? Como de cosas que pasan con otras personas, pero no nos indignamos con lo que le ocasionamos a Dios. Y seguimos pecando, ¿no? Es terrible esto, hermano. Esto es para reflexionar, para estar en nuestros dormitorios, meditando un poco. ¿Por qué somos así? ¿Sabe por qué somos así? Y claro que somos así. Es por el pecado en nosotros. Es por el pecado. Esto es consecuencia del pecado. Que seamos tan incongruentes en lo que acabo de decir es otra de las consecuencias del pecado. Y esa es la realidad del hombre, hermanos. Cuando el psicólogo te dice, no, eres consecuencia de la sociedad, es porque en tu casa de niño te han tratado mal, es porque te han hecho sufrir o te han abandonado, o porque de niño no has sentido amor. Son burreras, nada que ver. Los psicólogos no tienen idea de lo que están hablando en este caso. El diagnóstico que hace Pablo y el Espíritu Santo de la condición del hombre es esta. Somos así porque estamos corrompidos. Somos así porque estamos en pecado, ¿no? Ese es el diagnóstico que hace Pablo. Afortunadamente, ¿no? Que Pablo nos dice eso y nos revela esto, ¿no? El pecado es la estimación, es la valoración, es la exaltación, el disfrute del hombre
y su creación por encima de Dios. Eso es. Lo dejamos a Dios en segundo plano, ¿no? Entonces, en nuestra ira centrada en el hombre y las heridas del pecado, nos olvidamos de Dios. Dios es despreciado en la vida humana. Ese es nuestro pecado, repito, y esa es nuestra condición. Y la consecuencia de todo lo que acabo de decir, la consecuencia de esta condición del hombre, ¿cuál es? ¿Cuál es la consecuencia de esta condición del hombre? Tan lamentable, tan dramática que les he dibujado en esta mañana. ¿Cuál es la consecuencia, hermanos, de esta condición? La muerte. La ira de Dios. La ira de Dios. 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Esa es la consecuencia, hermanos. Fallar en este intento de hacer que la bondad y la gloria de Dios sean el centro de nuestras vidas y que más bien nosotros nos pongamos en el centro, hace que la ira de Dios venga sobre nosotros. Romanos 2:5 nos dice claramente lo siguiente: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ¿qué cosa? Ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y Romanos 2:8 dice, aquellos que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, recibirán ¿qué cosa? Ira e indignación. Entonces, hermanos, cuando escuchamos palabras como estas que estamos leyendo, que estamos estudiando, y que estamos todos bajo pecado, que todos estamos bajo pecado, y que los pecadores van a recibir ira e indignación de Dios, pucha, necesitamos sentarnos, reflexionar, meditar y aceptar. Esa es la verdad. Dios no miente, hermanos. Estas son palabras terribles. Es muy fuerte esto que nos dice Pablo. Cuando el Dios omnipotente, el Dios santo, el Dios justo, tiene ira e indignación, no me imagino algo peor. O sea, ¿se pueden imaginar algo peor? ¿Algo más grave que esto? Yo creo que no hay nada más grave que esto, ¿no? Concebir que el Dios omnipotente, el Dios santo todopoderoso, está con ira y está indignado. Entonces hablamos de la furia de, no sé, a ver, imagínense cualquier cosa tremenda en la tierra, un diluvio, un huracán que destruye puentes, edificios, la lluvia de Sucre el otro día, que se ha llevado árboles, se ha llevado gente, no sé. No es nada, pues, hermanos, frente a la ira y a la furia e indignación de Dios. Esto no es nada comparado con la ira de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Afortunadamente, Pablo no se queda en Romanos 2 y avanza a Romanos 3 y así sucesivamente, y nos va contando que el hombre está desprovisto de la justicia que Dios demanda, pero nos habla de un remedio más adelante, ¿no? Hay un remedio, claro que hay un remedio. Afortunadamente para todos nosotros hay un remedio, ¿no? Y que esta justicia, nos dice, se encuentra solo en Cristo, nada más, solo en Cristo. Entonces este estado de mortandad espiritual que nos habla Pablo y que nos diagnostica, que nos dice que se encuentra en el hombre, tenemos que entenderlo y también tenemos que estudiar que sí hay un remedio, ¿no? Hay un remedio a través del Evangelio de la Gracia, que es creer en Jesucristo.
Y nosotros como cristianos debemos ser capaces, hermanos, de presentar también este mensaje de la gracia. No quedarnos nosotros mismos solo con el remedio, sino que transmitir ese remedio a otras personas. Debemos entender claramente que no hay salvación fuera de Cristo. Estas son las partes más importantes que vamos a leer en el capítulo 3, o los puntos más a destacar. Primero, ningún esfuerzo humano puede hacer que el hombre merezca la gracia de Dios. Ese es un punto muy importante. Ningún esfuerzo humano, hermanos, por más que seas el más bueno de tu zona, va a merecer la gracia de Dios. Ninguno. La justicia humana es imperfecta, por lo tanto, inaceptable delante de Dios. ¿No? Hemos leído en la Biblia que el hombre está absolutamente corrompido en su naturaleza como en sus actos. Por lo tanto, la única justicia aceptable delante de Dios es la que se obtiene por la fe en Cristo. Entonces, esto vamos a ir viendo en el capítulo 3 del libro de Romanos. Una idea central, ¿cuál podría ser una idea central? Que tanto judíos y gentiles están bajo condenación, es decir, toda la humanidad está bajo condenación y necesitan la justicia que solo se obtiene por la fe en Cristo. ¿Hasta aquí estamos bien, hermanos? Checkpoint, me gustaría hacer. Sí, Okay. sí, muy bien. Perfecto. Entonces, el hombre en su pecado cree, y ese es el pecado que le hace pensar esto, es que cree que puede alcanzar a Dios por sus méritos. No, que me voy a ir de rodillas a la iglesia, voy a caminar 3 días, voy a bailar por la Virgen, no sé, pues miles de cosas, ¿no? Voy a hacer 10 orfanatorios para niños, voy a dar comida a los perritos de mi zona, etcétera, etcétera. Voy a regalar mis ropitas, mis juguetitos. Pucha, no sé qué cosas se nos vienen a la mente. Y en el fondo queremos ganar, digamos, puntos con Dios. Pero ¿sabes qué, hermano? La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Y que por más que hagas lo que sea, por más que hagas 50,000 asilos para niños y ancianos, no pasa nada. Ojo, no estoy diciendo que no hay que hacer esas obras buenas, moralmente buenas, no estoy diciendo que no, pero no hagas para ganarte la gracia de Dios, porque no lo vas a lograr. Hazlo porque debes hacerlo, porque es bueno hacerlo y porque la ley manda hacerlo, pero no lo hagas para ganarte la aceptación de Dios. Mira, Señor, estoy haciendo esto, quiero que me mires, mira, estoy entregando esto, ¿no? Y nos encanta salir en la foto, ¿no? Vean ustedes, alguien entrega algo, donación, que no sé qué entregaron y todos en la foto. ¿Y por qué tienes que salir en la foto? ¿No puedes entregar de callado las cosas? Y cuando haces una donación a alguien, ¿por qué tienes que contar a tu mamá, a tu hermana, a tu hermano? ¿No te puedes callar? ¿Por qué hablas? ¿Por qué nos gusta hablar? Cuando le regalas, no sé, 1,000 bolivianos a alguien porque le estás ayudando, ¿por qué hablas? ¿Por qué no te quedas callado? Sin que nadie sepa. ¿Cómo nos cuesta hacer eso, no? Nos encanta hablar, nos encanta tocar trompeta, nos encanta publicar en el Facebook, nos encanta, nos encanta, nos encanta. Porque el hombre, hermanos, lamentablemente está perdido en el pecado y cree que puede alcanzar a Dios por sus méritos. Y la Biblia nos dice que no hagas lo que hagas, no vas a lograr ni una sonrisa de Dios, hermano, haciendo eso, ni una sonrisa. Entonces, judíos y gentiles están bajo condenación. Los judíos están bajo condenación a pesar de sus ventajas y privilegios. A ver, Romanos 3:1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Yo les hago una pregunta. ¿Tendrá el judío alguna ventaja? ¿Tendrá alguna ventaja por tener la circuncisión? ¿Sí o no? No. ¿Perdón? No. Bueno, la Biblia dice que sí. La Biblia dice que sí tiene ventaja. Y el versículo 2 lo responde. Mucho dice.
El versículo 2 dice mucho en todas maneras. Es una trampa, ¿no? La verdad es que sí tiene ventaja, pero la forma en que yo se los he preguntado tenía una trampita. Sí, claro que tiene ventaja, claro que tiene ventaja. Hermano, ser el pueblo que ha recibido al Mesías tiene ventaja. Ser el pueblo que ha recibido la ley tiene ventaja. Ser el pueblo que ha recibido la revelación de las Escrituras a través de los profetas tiene ventaja. Pues claro que tiene ventaja, hermanos. Los judíos tienen ventaja por el resto de los pueblos, por encima de los pueblos. Porque, y acá dice, ¿tendrá alguna ventaja? Sí, dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Sí, hermano, algo estabas por decir. ¿Había alguien que estaba por decir algo o era mi idea nomás? Bueno, seguimos. Claro, dice, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dice el tercer versículo, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Los gentiles, hermanos, también están bajo condenación. También están bajo condenación. Claro, los judíos también, por más ventajas que tengan, la Biblia nos muestra que también están bajo condenación. Y nosotros, que empezamos a creernos cuando leemos esa situación un poquito mejores, también estamos bajo condenación. ¿Dónde vamos a leer esto? En los siguientes versículos, del 9 al 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Wow. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando leemos todos estos versículos, estas líneas, hermanos, vemos que judíos y gentiles, ambos grupos, necesitan la justicia que solo se obtiene por la fe en Cristo. Absolutamente todos. No hay nadie que pueda decir, yo estoy un poquito mejor que tú, o yo, como soy judío, estoy más avanzadito que tú. No, todos estamos necesitando la intervención divina para nuestra salvación. Y dice Romanos 3 del 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Hermanos, aquí quiero pararme un ratito. ¿Cuándo se había manifestado la justicia de Dios? En el Antiguo Testamento, hermanos. Dice testificada por la ley
y por los profetas. No es que la justicia de Dios apareció recién en el Nuevo. Ojo con eso. Seguimos. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, no, he leído mal. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Punto. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, ¿podrías tú, hermano, llegar a pensar que la ley ha fallado? No, la ley no ha fallado. El propósito de la ley se ha cumplido plenamente. El propósito de la ley era darnos cuenta de nuestra condición, era darnos cuenta de nuestra condición pecaminosa, era conocer el pecado, era darnos cuenta que estamos en rebelión contra Dios y llevarnos al arrepentimiento y a Cristo. Punto. Hasta ahí llega el propósito de la ley. La ley no justifica, la ley no santifica, pero sí cumple su propósito. Claro que sí. ¿Y qué más leemos? Judíos y gentiles necesitan la justicia de la que se da testimonio ya en el Antiguo Testamento, hermanos. Todos necesitan esa justicia, que solo está en Cristo. Y también concluimos en estos párrafos que hemos leído que judíos y gentiles necesitan esa justicia que solo se obtiene a través de la fe en Cristo. Esto dice el versículo 22 y 23. Y que los judíos y gentiles son justificados solo mediante la obra redentora de Cristo. ¿Dónde? En la cruz. 24 al 26. Y también vemos que judíos y gentiles son justificados solo por la fe, con la exclusión de las obras de la ley. El versículo 27 al 31 dice eso que acabo de explicar. Entonces, hermanos, la justicia humana, nuestras justicias, son inadecuadas delante de Dios. Nuestras justicias son, hermanos, como trapos de inmundicia delante de Dios. Nuestra justicia no sirve para nada. No ganamos nada con las cosas buenas que hacemos. El hombre necesita con urgencia la justicia de Cristo como única y exclusiva para pararnos delante de Dios. Esto es el centro de lo que hemos leído en Romanos 2 y Romanos 3 esta mañana, ¿no? Que la perfecta justicia, hermanos, se aplica en el momento en que el pecador se arrepiente, cree en la persona y en la obra completada por Cristo en la cruz. Por lo tanto, Cristo ha hecho, hermanos, provisión perfecta. Cristo ha hecho provisión total. Cristo ha hecho provisión perfecta, completa y total. Por esto es que la salvación no se pierde, porque es obra de Cristo, ¿no? Cristo ha provisto reconciliación del hombre con Dios, del hombre rebelde contra Dios. Él ha provisto reconciliación absoluta, completa. Por esto es que nosotros tenemos acceso al trono, hermanos. Si no, no tuviéramos acceso a Dios. No podríamos
hacerle una oración. Tu oración no llegaría nunca si no tuviéramos este acceso abierto de reconciliación de Cristo para que nosotros podamos hacer una oración, podamos invocar al Padre, ¿no? Porque Él ha satisfecho todas las demandas de la ley y todas las demandas de la justicia de Dios. Todas las ha satisfecho. Entonces, el único requisito que Dios nos exige o exige para que una persona se pare delante de Él y sea declarada justa es que ponga su fe en Cristo, ¿no? Y en el momento, cuando estábamos leyendo Romanos 2, Romanos 3, el momento más decisivo, más importante del libro, cuando Pablo, que es el fiscal acusador, termina en Romanos 3:19 con las palabras que toda boca es cerrada y todo el mundo es hecho responsable delante de Dios o ante Dios. Entonces, Pablo añade en esencia que ni siquiera pienses que puedes tomar los mandamientos de Dios o la ley de Dios y convertirlos en un medio para justificarte ante Dios. Tremendo, hermano, lo que hemos leído esta mañana. Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado, ninguno. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tampoco tomes los mandamientos de Dios y la ley para creer que te puedes convertir en una mejor persona o en una nueva persona. Por la ley no se puede. No vamos a poder mejorar, no vamos a poder nacer de nuevo, no vamos a poder ser aceptos, no. Porque el propósito de la ley es otro, ¿no? La ley no nos va a transformar, el que nos transforma es Dios. La ley de Dios no puede justificarte ni santificarte. Por el contrario, el mensaje de Romanos 3:7 es que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para vivir, morir y levantarse nuevamente para ser la base de nuestra justificación y el poder de nuestra santificación. Hermanos, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Está súper tremendo el libro de Romanos, hermanos. Y estamos en el principio. Bueno, si no hay ninguna pregunta, quedamos aquí. Les animo grandemente a leer en sus casas Romanos 2 y Romanos 3 y hacer un estudio profundo, no solamente leer, sino tomar notas, concordar, revisar otros textos, otras versiones y repasar todo lo que hemos visto esta mañana. Si Dios quiere, vamos a continuar en la siguiente semana con este libro tan fantástico que Dios nos ha dejado. Gracias, hermanos.